Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia. Esta es a fin de informar sobre actuaciones realizadas por la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, para el cierre de emisoras que no cuentan con título habilitante. Es a propuesta de los grupos parlamentarios de Andalucía y Socialista, por lo que será un debate agrupado. En primer lugar, tiene la palabra el señor consejero. Bien, muchas gracias, presidente. De este tema ya hablamos la semana pasada en sede parlamentaria y, por tanto, entiendo que es la continuación de aquel debate. Por tanto, me gustaría dejar claro una vez más lo que ya dejé claro la semana pasada. Este Gobierno cumple y cumplirá la ley con todas las consecuencias. Lo hará en lo que respecta a la Ley Audiovisual de Andalucía vigente y lo hará en cualquier otro ámbito. Yo respeto las inquietudes y los motivos de las preguntas de los distintos grupos y que tienen que hacer su labor de oposición, pero eso le digo que no tengan ningún tipo de dudas. Este Gobierno cumple y va a cumplir la ley. Ojalá todos los gobiernos sean tan escrupulosos con el cumplimiento de la legislación vigente como estamos haciendo desde este Gobierno. La vamos a cumplir la ley sin atajos y sin tratar de sortearla por meros intereses partidistas y en todos los sectores. En cuanto a la información que le puedo ofrecer, ya le trasladé en su momento, en sede parlamentaria, las actuaciones de control e inspección realizadas por la Dirección General de Comunicación Social. Les recuerdo brevemente algunos datos. Entre enero del 19 y hoy, 3.000 actuaciones de control. 3.000. En el caso de las actuaciones inspectoras, en el mismo periodo se han realizado 98 actas de inspección de manera presencial en los centros emisores o de manera telemática a través de la red de monitorización de servicios de comunicación audiovisual. Hoy me voy a centrar en los expedientes sancionadores, que creo que es lo que a ustedes realmente les interesa. Bien, el número total de expedientes sancionadores iniciados durante el periodo 19-20, es decir, durante este Gobierno, por la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónico sin disponer del correspondiente título habilitante, ascienden a un total de 13. Durante el año 19 se iniciaron 6 expedientes, de los que 4 se encuentran resueltos y 2 se encuentran en tramitación. La situación de los 4 expedientes resueltos es la siguiente. Uno se encuentra recurrido en vía contencioso administrativa y pendiente de sentencia. Una es firme en vía administrativa y ha sido cursada la solicitud de consentimiento para la entrada a efectos de ejecutar la sanción accesoria de cese de emisiones, y 2 se encuentran pendientes de notificación de resolución. Durante el año 2020 se han iniciado hasta el momento 7 expedientes sancionadores, de los que 6 se encuentran en tramitación. Uno ha sido archivado a no poder determinarse la responsabilidad del presunto infractor. Uno de los grupos que ha presentado esta solicitud de comparecencia reclama información sobre una denuncia en concreto. Le doy los datos. Se trata de una denuncia que la recibe el anterior Gobierno socialista, de una situación presuntamente irregular que se estaba produciendo durante sus años de responsabilidad. El 6 de febrero del 19 se remite requerimiento de cese a la empresa, otorgándole un plazo de 10 días para que cesen las emisiones en las 4 emisoras denunciadas. El 1 de marzo del 19, el grupo denunciado presenta escrito de respuesta al requerimiento de cese, en el que se pone en duda varias circunstancias, entre otras, que el director general que lo firma fue cesado ese mismo día. Casualidades. Esto es muy curioso. No es la primera vez que ha pasado. Un alto cargo del anterior Gobierno se marcha y deja firmadas determinadas decisiones que no había tomado en los años anteriores. Se ve que no le había dado tiempo y que lo dejaron para el último día. Vamos a entenderlo así. Por ejemplo, recordarán el caso del exdirector de la agencia IDEA, que no encontraba los expedientes de una ayuda y que el mismo día que tomó posesión este Gobierno, casualmente, comunicó que sí existían, pese a que anteriormente había dicho que no. Todo ello, supongo, evidentemente, para facilitar la labor del nuevo Gobierno. Pero volviendo a las fechas. El 13 de diciembre del 19 se informa al denunciante que han cesado las emisiones de las 4 emisoras en cuestión por una actuación de oficio de la Dirección General de Comunicación Social. De hecho, se facilita esta información no por casualidad.
existen las correspondientes actas de inspección realizadas por personal funcionario de la Dirección General de Comunicación que así lo corroboran. Actas con fecha 11 de diciembre del 19, 2 días antes de esa comunicación, que constata que las emisiones han cesado. Recientemente se han recibido nuevas denuncias que se incorporan al plan de inspección. Lo que ahora se está haciendo es lo mismo que se hizo en enero del 19, cuando estaba el anterior Gobierno socialista. Cuando existe una denuncia, se estudia y se incorpora a las labores de inspección que efectúa la Dirección General de Comunicación Social y se hace conforme a la ley. De hecho, como estoy seguro de que conocen, las actuaciones realizadas a raíz de la presentación de una denuncia se califican legalmente como actuaciones previas, conforme establece el artículo 55 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas actuaciones previas no tienen un plazo delimitado para su desarrollo. Este es exactamente el relato claro de los hechos. Espero que se queden ustedes, que la información que les he facilitado sea de utilidad y, más allá del interés en determinados casos concretos que puedan tener, no podemos ocultar una realidad y aprovecho. Hay un problema histórico con las licencias de radio en España. En toda España y en todas las comunidades autónomas. Lo reconoce el propio denunciante de este caso que ustedes traen al Parlamento y lo reconocen las empresas del sector. Por eso les propongo que se sumen a la iniciativa que les planteo a los grupos de Adelante Andalucía y del Partido Socialista. Ahora que están ustedes en el Gobierno de Madrid, lo van a tener más fácil. Que el Gobierno de España planifique nuevas frecuencias de radio FM sobre las comunidades autónomas para que puedan otorgar licencias que solucionen la situación actual. Lo debe hacer el Gobierno porque es el que tiene competencias para ello. Por tanto, decirle que, para su tranquilidad, con todas las consecuencias, este Gobierno va a cumplir la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pues pasamos primero al turno de los grupos proponentes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, señor Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Señor consejero, dice usted que este Gobierno cumple la ley y que es muy escrupuloso con el cumplimiento de la misma. Y mire, no es verdad, señor consejero. Aquí tengo un listado de todas las emisoras legales que existen en Andalucía, con la localidad de emisión, la fecha de entrega y caducidad, la frecuencia, la altura de la antena, etcétera. Y aquí tengo otro listado de las emisoras que a día de hoy están emitiendo en Andalucía y que no cuentan con el título habilitante necesario. Muchas de estas emisoras, muchas de las que aparecen en este listado, ustedes, desde la Dirección General de Comunicación Social, que pertenece a su consejería, emitieron un documento oficial diciendo que, realizadas las inspecciones necesarias, se había procedido al cierre, a la clausura de las mismas. Y no es verdad. Ayer mismo pudimos comprobar cómo las emisoras que aparecen en este listado siguen emitiendo. Por lo tanto, no nos puede decir usted que están cumpliendo con la ley. De todas las concesiones que tiene la Junta, que ha facilitado, que ha dado la Junta de Andalucía, ustedes tienen que haber expedido inexorablemente un documento de transmisión. ¿Está usted en condiciones, señor consejero, de decir que todas las emisoras que figuran en estos listados nos puede asegurar que cuentan con este documento de transmisión? Sabe usted perfectamente que no. Tenemos emisoras que están emitiendo a día de hoy sin título habilitante. Es más, tenemos emisoras que no están incluidas en ningún plan técnico ni del Estado ni de la Junta de Andalucía. ¿Sabe usted cuál es la multa por esto? 20 millones de euros por cada emisora que esté haciendo esto. Y tenemos también una serie de emisoras que, aun contando con título habilitante, el concesionario, la empresa concesionaria de las mismas, casualmente, se lo dije en el Pleno, muchas de ellas vinculadas a la conferencia episcopal, han decidido cambiar los parámetros de concesión. Es decir, que han decidido emitir desde otras localidades donde no tienen la concesión por parte de la Junta de Andalucía y han decidido también cambiar la potencia. Usted debe ser conocedor de esto que le estoy contando. Es el máximo responsable de
del Gobierno en materia de comunicación. Y, por otro lado, también nos gustaría, señor consejero, que nos hablara sobre los modelos de contrato. Todas las emisoras concesionarias para poder emitir y la Administración pública, es decir, la Junta de Andalucía, tienen firmado un contrato. ¿Qué mecanismos de control impulsa desde su consejería, desde su dirección general, para que los compromisos en materia de programación y emisión, pero sobre todo para que los compromisos de contratación y de empleo se estén desarrollando? Porque nos consta que no se está haciendo así, y le estamos hablando de lo que marca la Ley de Telecomunicaciones. ¿Cuántos puestos de trabajo se están ahorrando esta emisora y, por tanto, cuánto dinero se están embolsando por el incumplimiento de los contratos que tienen firmados con la Junta de Andalucía? ¿Qué mecanismos están ustedes poniendo en marcha para esto? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidades políticas van a asumir en base a que han emitido documentos que no cuentan la verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Conejo, tiene la palabra. Sí, señor presidente, señor consejero. En estas últimas semanas hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo digitales, tanto provinciales como El Observador de Málaga, andaluces como El Confidencial Andaluz, La Voz del Sur, nacionales como El Español, El Plural, distintas informaciones sobre graves irregularidades con varias emisoras vinculadas a la cadena COPE, a raíz de una denuncia presentada por el periodista José Antonio Avellán. Los medios han publicado, entre otros, los siguientes titulares. El Observador de Málaga, la directora general de comunicación de la Junta, Marta Olea, no dice la verdad en una carta oficial al comunicador José Antonio Avellán. Asegura haber cerrado emisoras ilegales de COPE que siguen emitiendo. La Voz del Sur, la Junta clausura varias emisoras de COPE en Andalucía, pero la cadena continúa en emisión. El Español, las radios piratas de COPE que podrían hacer que Carlos Herrera deje de escucharse en Andalucía. COPE Granada, COPE Málaga, COPE Córdoba y Rock FM Córdoba siguen emitiendo en sus habituales frecuencias en el momento de escribir este artículo. Y dice ese periódico digital una situación que pasaría desapercibida y no tendría mayor importancia si no fuera porque estas 4 emisoras fueron clausuradas el pasado mes de diciembre por la Junta de Andalucía por carecer de licencia. El Observador también ha titulado que la directora de comunicación de la Junta, Marta Olea, manda otra carta oficial al locutor José Antonio Avellán anunciándole que ha cerrado más emisoras ilegales, pero siguen funcionando. Olea envía un listado de emisoras que dice que ha cerrado. La primera es Rock FM en la frecuencia 92.5 en Málaga, y ayer en este dial no adjudicado, por lo que no es legal emitir por él, se podía escuchar un informativo a las 14:06. Otro día supuestamente cerrado, en el 93.4 de la capital, daba música como se hacía en el 93.6 de San Roque o en el 100.0 de Marbella. El Plural titula: el Gobierno andaluz aseguró en un documento oficial que había cerrado las cadenas piratas de COPE que aún siguen emitiendo. Son algunos de los titulares publicados de estas últimas semanas sobre esta denuncia de este periodista José Antonio Avellán. Desde este grupo, el Grupo Socialista, cuando tuvimos conocimiento de las primeras informaciones, decidimos, conforme al artículo 7 del Reglamento del Parlamento, solicitar el 30 de enero el expediente completo sobre todas las actuaciones realizadas por la Dirección General de Comunicación Social, dependiente, como bien sabe, de su consejería, ante la denuncia presentada con el expediente 532. A día de hoy no hemos recibido este expediente. Nos hubiera gustado que ese expediente nos hubiera llegado anteriormente a esta comparecencia para tener la misma información que el consejero a la hora de poder hacer una valoración de la misma. Por ello, hemos querido solicitar esta comparecencia y la hemos querido solicitar con usted, señor Bendodo, como máximo responsable de comunicación social del Gobierno, para aclarar todo lo que está pasando conforme a este expediente y también sobre las diferentes cuestiones que se están conociendo. Según los medios, los hechos a grandes rasgos, y usted ha confirmado algunos de estos extremos en su primera intervención, son los siguientes. El 11 de enero del 2019, la Dirección General de Comunicación Social recibe denuncia del periodista José Antonio Avellán informando que 5 emisoras en Andalucía, COPE Córdoba, COPE Granada, COPE Málaga y Rock FM Córdoba y Marbella, vinculadas todas a la cadena COPE, están emitiendo ilegalmente.
El señor Avellán solicita que se le aplique la legislación vigente, abriendo los expedientes sancionadores por carecer de título habilitante, y pide también que se les comunique a los anunciantes que cesen de seguir haciéndolo. El 13 de diciembre de 2019, la Dirección General de Comunicación Social comunica al señor Avellán que tras las actuaciones realizadas de oficio se han producido el cese de las emisiones de las 5 emisoras denunciadas. Y en ese escrito, la señora Olea dice que se dan por finalizadas las actuaciones inspectoras. El 15 de enero de 2020, el señor Avellán envía un escrito a la Dirección General de Comunicación Social diciendo que ha recibido el escrito de 13 de diciembre comunicándole el cese de las emisiones de las emisoras denunciadas y que el señor Avellán ha procedido a realizar una verificación y ha constatado, incluso aporta un CD con pruebas, que al menos 4 de estas emisoras siguen emitiendo, concretamente COPE Córdoba, COPE Granada, COPE Málaga y Rock FM Córdoba. El señor Avellán, en ese escrito, dice que pide que se aplique la legislación en cuanto a una infracción muy grave. Denuncia la desobediencia por no realizarse el cierre y solicita la inhabilitación y las infracciones que correspondan. El 6 de febrero de 2020, el señor Avellán vuelve a enviar otro escrito a la Dirección General de Comunicación Social, donde denuncia que han transcurrido 22 días desde el escrito donde comunicó que al menos 4 de las 5 emisoras vinculadas a COPE seguían emitiendo ilegalmente después de la orden de cierre y comprueba que 22 días después de este escrito seguían emitiendo. Y el señor Avellán realiza las siguientes preguntas a la Dirección General de Comunicación Social y, por tanto, a usted también, a su consejería. Dice el señor Avellán, ¿va a consentir que sigan emitiendo? ¿Va a consentir que no se ejecute la orden de cierre? ¿Va a aplicar la legislación? Y termina el señor Avellán diciendo, ¿va a consentir que las emisoras cerradas sigan emitiendo? Señor Bendodo, traemos estos hechos porque entendemos que tenemos la responsabilidad, al igual que usted, de conocer lo que está sucediendo con este expediente. Es muy grave todo lo publicado y todo lo que se está conociendo. Y queremos que se aclare todo. Es cierto que usted dijo la semana pasada, y hoy lo ha vuelto a decir, que va a cumplir la ley y que no quepa la menor duda de que así es. Pero el día de hoy parece que no, señor Bendodo. Yo quiero que usted en sede parlamentaria nos diga qué pasa después del 13 de diciembre. Si después de que la directora general, la señora Olea, le comunica al señor Avellán que estas 5 emisoras se ha procedido al cierre, ¿cómo puede ser que estas emisoras sigan emitiendo? Es decir, ¿qué han hecho ustedes a raíz de que el señor Avellán le envía un nuevo escrito y adjunta un DVD constatando y confirmando que estas emisoras siguen emitiendo? Nos gustaría saber cómo se produjo ese cierre. ¿Qué hicieron ustedes para cerrar esas 5 emisoras? ¿Lo comunicaron telemáticamente, por escrito? ¿Los inspectores se personaron en estas emisoras? ¿A quién se le comunicó ese cierre? ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo para comprobar que habían dejado de emitir? Y también queremos saber si se han abierto expedientes sancionadores en este expediente concreto. Es decir, una vez que ustedes constaten y comprueban de que se está emitiendo ilegalmente, ¿han abierto expedientes sancionadores, en este caso a la cadena COPE? Y después de ese escrito, del famoso escrito donde el señor Avellán... Los 7 minutos han concluido. Termino con 3 preguntas. Después de este escrito, señor Bendodo, donde el denunciante comunica y aporta pruebas de estas emisoras, nos gustaría saber, como antes he dicho, qué actuaciones se han llevado a cabo, si se han abierto esos expedientes sancionadores y si se han tomado medidas cautelares o medidas sancionadas como establece la legislación andaluza. Y termino. Señor Bendodo, me gustaría que nos informara también qué sanción le corresponde a una emisora que no acata una orden de cierre y que emite ilegalmente con varias frecuencias. Es decir, ¿qué sanción le corresponde según la legislación vigente, señor Bendodo? Muchas gracias. Turno ahora. No, tenemos turno para los grupos no proponentes. En primer lugar, el señor Murillo. Muchas gracias, presidente. Miren, cuando hablamos de títulos habilitantes para la radio en Andalucía, estamos hablando de libertad, o mejor dicho, de falta de ella. También hablamos de monopolio intencionado y concentrado en un grupo de comunicación muy concreto con una ideología afín al socialismo que ha gobernado e impuesto también a la emisora de radio su régimen clientelar. Porque hoy piden explicaciones ustedes por la existencia de emisoras sin licencia, pero ¿qué explicación dan ustedes a que un solo grupo ostente más del 50% de esas licencias? Ustedes con esta petición no están atacando solo a los grupos de comunicación que no comparten su ideología, no. Ustedes están atacando también
de lleno a todas esas radios locales que no pueden optar a emitir por el complejo sistema de licencias que ustedes han diseñado para que opten siempre los mismos, excluyendo a las pequeñas emisoras que prestan un valioso servicio público en sus municipios. El Grupo Parlamentario de Vox estará siempre por el cumplimiento de la ley, no puede ser de otra manera, pero también en contra de los monopolios sectarios que atentan contra la libertad y que eviten que ciertos grupos de comunicación, por contrariar la ideología de los gobiernos socialistas y que emiten en toda España con libertad, aquí en Andalucía no puedan hacerlo. Y eso es una responsabilidad del nuevo Gobierno. Adaptar la legislación a los nuevos tiempos y apostar por las alternativas como la radio digital, que acabaría con los problemas que venimos arrastrando décadas por puros intereses partidistas. Porque el gobierno del señor Rajoy no solo no tocó este asunto, sino que permitió un duopolio nocivo que atenta contra la libertad de información y que tiene una ideología totalmente marcada y que forman parte de ese establishment mediático que inocula el pensamiento único. Y eso no es culpa del PSOE, señor consejero. Esto también fue cosa del Partido Popular y del gobierno del señor Rajoy y de la señora Soraya Sáez de Santamaría. Así que solo esperamos que este consejero y su gobierno cumplan con sus compromisos y garanticen la libertad en Andalucía, también en el sector audiovisual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Su portavoz, señora González Insúa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias una vez más, señor consejero, y es verdad que que este tema ya lo habíamos abordado. Y verá, yo a tenor de las afirmaciones que aquí veo, acabáramos. El problema es la Conferencia Episcopal y la COPE con su línea editorial. Por lo que veo. Ese es el problema. Me gustaría, y me hubiera gustado que hubieran tenido la misma diligencia para otros temas que había en Andalucía y que desde luego había que haber resuelto, y en sus manos estaba el haber resuelto este tema, por lo menos haber puesto las bases para que se resolviera. Llevamos desde luego más de 8 años y medio sin un concurso público para adjudicar licencias, más de 8 años y medio. Por tanto, son cosas y son temas que están en los cajones y ahora venimos con prisas y preguntando una y mil veces, o una y dos y tres y mil veces por el mismo tema. Es verdad que es un problema histórico, consejero, usted lo ha dicho, y hay que planificar nuevas frecuencias. Lo que pasa es que y hay que cumplir también la ley, como decía, y este gobierno de Ciudadanos y Partido Popular cumple la ley como no puede ser de otra manera. Pero las competencias en esta materia, como ustedes saben, las tiene el Gobierno de España. Las competencias en este tema las tiene el Gobierno de España. Y sería bueno que tanto adelante Andalucía como el Partido Socialista, son socios de Gobierno de Sánchez, con lealtad institucional, reclamaran más licencias para Andalucía. Porque, claro, ustedes están hablando de estas empresas que no están operando como deben. Pero no estamos hablando también de los trabajadores. Y deberíamos de hablar también de los trabajadores que hay allí. Darle una solución y una solución definitiva, que es de lo que tenemos que hablar. Una solución definitiva. Y, desde luego, yo no tengo ninguna duda, que este Gobierno cumple con la ley y que, desde luego, ha dicho el consejero que en 2019 se han iniciado 6 expedientes, de los que 4 ya se encuentran resueltos y 2 se encuentran en tramitación, que lo ha dicho el consejero. Uno se encuentra recurrido en vía contenciosa administrativa y pendiente de sentencia. Hasta que no haya sentencia no sabemos qué puede pasar. Otro es firme en vía administrativa y ha sido cursada solicitud de consentimiento para la entrada a efectos de ejecutar sanción accesoria y cese de emisiones. Y 2 que se encuentran pendientes de notificación y de resolución. Creo que se ha explicado qué es lo que se está haciendo. Creo que se ha explicado. Y digo una vez más, desde luego, ustedes lo han focalizado en la Conferencia Episcopal y en la cadena COPE y en su línea editorial. Y creo que ese es el problema, porque si está explicado con qué diligencia lo está haciendo el Gobierno del Cambio, no entiendo por qué se reitera una y otra vez las mismas preguntas. Así que me queda claro, consejero, y desde luego vuelvo otra vez a reiterar que estas competencias de que haya más frecuencias las tiene el Gobierno de España. Hagan ustedes un esfuerzo, ahora que están en Gobierno, y miren por nuestra tierra qué es lo que deben de hacer. Muchas gracias. Gracias.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Benzal, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar contestándole al señor portavoz del Grupo Socialista, si me permite el señor consejero. ¿Cuál es el importe de la sanción? Pues seguramente si tuvieran ustedes lo que han hecho estos años, moratoria, prórroga y mirar para otro lado. Yo creo que venir ahora, que no son gobierno, a ponerle voz a la revancha y al revanchismo y al rencor no es bueno. No es bueno porque son ustedes un partido de gobierno y hacerse eco de estas cosas cuando ustedes han gobernado no tiene mucha lógica. Ustedes tenían buenas intenciones cuando hicieron la ley y es verdad que declaraban que había que apostar por el interés público informativo, por el pluralismo informativo, por la desconcentración de la oferta o por la transparencia del interés público, pero se quedaron ahí porque ustedes en sus grandes actuaciones en la concesión de licencias y título habilitante, pues la verdad es que dejaron mucho que desear. Ya en la primera de 1982, de las 37, 12 fueron a parar a un luego condenado testaferro del Partido Socialista, 12. En la del 89 estuvo por medio la famosa Operación Arcoíris y la concentración de ofertas que también acabó en los tribunales con condena. Y qué decir de la última de los años 2000, donde un grupo informativo se concentró el 55% de las adjudicaciones, hubo 7 anuladas, luego hubo 12 que eran participadas también por ese grupo. Entonces nos sorprende mucho que ustedes quieran venir a exigir ahora rigor extremo, cuando en el 2015 pues concedían prórrogas, moratoria a todos los que incumplían. Ustedes gobiernan ayuntamientos donde hay muchas concesiones de emisoras locales de dudosa legalidad en los pliegos de la adjudicación. Nos sorprende. Y que estemos preguntando por un caso concreto, ya el colmo del paroxismo, cuando hace poco hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha anulado la concesión de 98 licencias digitales en la Junta de Andalucía del año último en que ustedes gobernaban, y no se preocupan por eso, se preocupan por un caso concreto. Yo creo que esa no es la forma de proceder de un partido de vocación de gobierno. Yo creo que hay que dejar actuar a la Consejería, que ha dado claras explicaciones de qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Ustedes han sido gobierno, han conocido la situación del panorama y el mapa radiofónico andaluz, y lo que tienen que estar es a los grandes temas que preocupan a la ciudadanía, créame, no a estas cuestiones que, como digo anteriormente, arrojan muchas sombras en su gestión y poco cumplimiento de los principios de la normativa andaluza y la normativa estatal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pues turno ya para el señor consejero. Creo que todos estamos interesados en que se cumpla la ley con todas las consecuencias. Y eso se lo garantizo yo que lo va a hacer este gobierno. Puedo hablar por este gobierno, no puedo hablar por el anterior gobierno. Lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Nosotros no vamos a dar patadas al balón para adelante en este tema, que quede claro y que se queden tranquilos. Vamos a actuar porque lo serio es actuar y este gobierno es serio. Antes de eso, insisto, lo que he dicho antes, les he hecho una propuesta clara que podría solucionar esta cuestión de forma definitiva. Insten a ustedes a el Gobierno de España, porque están gobernando ustedes ahora en España, el Partido Socialista y Podemos, se impulse un nuevo plan de frecuencias para que las comunidades autónomas podamos convocar los correspondientes concursos que aclaren la situación de las emisoras de radio en España y, por tanto, en Andalucía. Miren, a todas las preguntas que ustedes me hacen, de verdad, posible sanción de 5 años y multa de 20 millones de euros. Aquí se hace referencia en varias ocasiones a la Ley 9/2014, que es la que regula precisamente la inhabilitación por 5 años y la sanción de hasta 20 millones. La regulación de las telecomunicaciones es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Lo establece la propia Constitución. Por tanto, insisto, por si no te viene esa información, cualquier tipo de expediente que quieran consultar, sin ningún tipo de duda. Este Gobierno lleva la transparencia por bandera. No habrá ningún problema para que ustedes consulten el que quieran consultar. Bueno, más que expediente como tal, como saben, le he explicado antes, es lo que existe un conjunto de actuaciones previas, que es lo que nos obliga a la ley, que la estamos cumpliendo escrupulosamente.
En cualquier caso, también saben ustedes que no se han terminado los plazos, que no se han cumplido los plazos todavía y, por tanto, van a recibir la comunicación oportuna en tiempo y forma y van a poder revisar y consultar cualquier expediente. Y, mire, insistirle en que actuamos. El servicio ha realizado más de 3.000 actuaciones de control realizadas desde enero del 19. Estas labores, estas actuaciones de inspección requieren precisión y una seguridad jurídica que evidentemente lo que hace es recomendar que calibremos los equipos que se utilizan, contratación que sufrió retrasos. Durante este periodo se ha realizado una labor de caracterización de los principales centros emisores en toda Andalucía, imprescindible para optimizar los recursos en materia de inspección, a lo que se añaden actuaciones de control relativas a subvenciones de emisoras municipales. Por cierto, los controles remotos, que son imprescindibles al no disponer de estructura periférica, un asunto que el anterior Gobierno nunca llegó a implantar ni priorizó. Cuando usted pregunta segundas denuncias, ¿no? Actuamos, claro que actuamos, es nuestra obligación actuar y lo hacemos con cualquier medio. Ustedes solo hacen referencia a un medio de comunicación, pero es que hay muchas más emisoras que ustedes no hacen referencia, solo hacen referencia a un medio, pero es que hay más. Nosotros las medimos a todas por igual, créame. Ustedes parece que no. Se han cometido otras actuaciones de igual naturaleza infractora, en ese caso que usted planteaba, como es la puesta en conocimiento, además de trabajar en la elaboración y aprobación de un decreto de organización y funcionamiento de la inspección en materia audiovisual. Cuando pregunta también cuando la actividad la han vuelto a retomar después de cesar, pues claro que conlleva la apertura de expediente sancionador y, evidentemente, si al continuar la labor de investigación que realiza esta Dirección General, en relación con las denuncias que se reciben, se vuelve a contestar las emisiones ilegales, se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores. Insisto, de verdad, tenemos toda la tranquilidad del mundo y la certeza de que cumplimos la norma. Tenemos la obligación como Gobierno de cumplir la ley y no vamos a dar patadas al balón como el anterior Gobierno para mirar hacia adelante. No. Vamos a cumplir la ley con todas las consecuencias. Lo que pasa es que esto requiere un proceso y queremos hacer todas las inspecciones, todas las actuaciones de la forma más certera posible que nos garantice la seguridad jurídica para que nadie pueda impugnarlas. Pero insisto, quédense tranquilos que nuestra actuación va a ser al 100% conforme a la ley, haya que llegar hasta donde haya que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momento al baño. Vamos a hacer un muy pequeño receso. Muy bien, pues pasamos al segundo turno de los grupos proponentes. En primer lugar, por adelante Andalucía, señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, mire, se ha llevado usted un año hablando de la herencia recibida y ahora, por la impresión que me da, se va a pegar los próximos 3 años mirando a Madrid. Estamos en sede parlamentaria andaluza, es decir, un órgano que sirve para controlar al Gobierno y usted tiene competencia en materia de comunicación y lo que venimos aquí es que nos dé las explicaciones oportunas sobre su gestión. Mire, la cuestión es muy sencilla, la cuestión es relativamente fácil. Ha habido una denuncia por parte de un comunicador, por parte de José Antonio Avellán, sobre una serie de emisoras que no cuentan con título habilitante y están emitiendo. Se lo pone en conocimiento de su Dirección General, de la Dirección General de Comunicación Social, que emite un informe diciendo que se ha procedido a realizar una serie de inspecciones y comprobado que la denuncia era cierta, se clausura. Esto se hace eco varios medios de comunicación, entre ellos El Observador de Málaga, que ha editado 15 dosieres al respecto, y otro medio de comunicación, por ejemplo, El Plural. Lo único que le estamos diciendo es, en base a ese documento que ustedes emiten, van a exigir responsabilidades porque se ha falseado, porque estas emisoras que nosotros, que ahora se las voy a entregar para que usted las tenga por si no las conoce, estas emisoras se han dicho que están cerradas y siguen
emitiendo, sí o no? ¿Qué tipo de responsabilidades van a pedir a su Dirección General de Comunicación Social por haber emitido un documento oficial de la Junta de Andalucía que no dice la verdad? La cuestión es así de sencilla, señor consejero. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señor Conejo. Sí, vaya por delante que nosotros hemos traído esta comparecencia específica a raíz de la dimensión que ha tenido durante estas últimas semanas en distintos medios de comunicación y, sobre todo, porque algunos de los titulares publicados eran muy graves. Cuando una comunicación oficial de la Junta de Andalucía, dictada por la Directora General de Comunicación Social, dice que hay 5 emisoras cerradas y se constata posteriormente que no es así. Es decir, que la información que la Junta de Andalucía hace pública al denunciante de que ha procedido al cierre de 5 emisoras de radios en la comunidad autónoma, resulta que siguen emitiendo. Por eso lo hemos traído a esta comisión. Y no porque tengamos nada contra este grupo de cadenas. Si mañana tenemos conocimiento de que hay otro grupo que está actuando de manera irregular, pues también pediremos las oportunas explicaciones y que se aplique la legislación vigente. Lo que sí me gustaría, señor consejero, es que hoy dijera en sede parlamentaria qué han hecho ustedes exactamente, pero con todo lujo de detalle, una vez que han tenido conocimiento de que después de que la Directora General de Comunicación Social comunicara al denunciante de que estas 5 emisoras ya no estaban emitiendo, se compruebe de que así lo hacen. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han aplicado la legislación vigente, la Ley Audiovisual de Andalucía, para proceder al cierre inmediato de estas emisoras? ¿Cuál es el expediente sancionador que han abierto? Es decir, díganos de cuáles de estas 5 cadenas se han abierto para que tengamos esa información, ya que no tenemos el expediente que usted no nos ha facilitado hasta el día de hoy. Y queremos saber qué van a hacer ustedes para que estas 5 emisoras cumplan la ley. Hoy estamos hablando de este expediente. Yo no tengo ningún problema, ni mi grupo, en que en la próxima comisión hablemos del resto de expedientes, que según usted ha dicho, lo va a tratar igual, como debe ser, como es lógico y normal. La Administración trata a todo el mundo por igual, y cuando se incumple la ley, se le aplica. Nosotros hoy estamos hablando de este expediente porque creemos que le hace un flaco favor a nuestra comunidad autónoma que se publiquen en medios de comunicación nacionales de que la Junta de Andalucía cierren 5 emisoras y no se hayan cerrado. Porque ¿eso qué supone? ¿Que la inspección no ha actuado debidamente? ¿Que el infractor, una vez de que se le ha comunicado el cierre, ha desobedecido a la Administración pública y ha vuelto a emitir? Son graves los hechos. Y por eso estamos hoy aquí, en sede parlamentaria, hablando de los mismos. Con respecto a su propuesta, es una cuestión diferente. Una es hacer cumplir la legislación en este momento, y de ahí que el Gobierno anterior aprobara una ley audiovisual andaluza, con acuerdo del resto de grupos parlamentarios, justamente para que la ley endureciera las prácticas ilícitas en la comunidad autónoma con respecto al uso de frecuencias no sin título habilitante, y por eso se aprobó esa ley, para que tuviéramos un recurso, tuviéramos un recurso más adecuado. Que usted habla de que hay que conceder nuevas frecuencias, eso lo hablamos en otro ámbito. Hoy estamos hablando de cumplir la ley, y la ley hay que cumplirla. Y nos preocupa, señor Bendodo, de que ante la opinión pública andaluza pueda parecer de que hay alguna connivencia, como algún medio de comunicación está apuntando, entre usted, como consejero de la Presidencia, y este grupo de emisoras. Yo creo que eso hay que despejarlo, por el bien del Gobierno y por el bien de usted como consejero de la Presidencia. Creo que no es bueno que se siembre dudas sobre usted y sobre el Gobierno. Yo creo que eso no es bueno ni para usted ni para el Gobierno. Y termino un apunte. El Partido Popular en Andalucía se ha caracterizado durante todos estos años de la oposición de que cada vez que han visto alguna ilicitud o una ilegalidad, lo han llevado a los tribunales. Ustedes han hecho gala de hacer una posición, de judicializar todo aquello que el Gobierno anterior no hubiera hecho bien. Si ustedes, en estos 30 años anteriores, hubieran visto alguna anomalía, alguna irregularidad en el ámbito de la comunicación social, seguro que lo hubieran llevado a los juzgados, y no lo hicieron. Por tanto, yo creo que ustedes son conscientes de que se actuó diligentemente y conforme a la ley. Lo digo para que quede claro, que ustedes que llevan todo a los juzgados, si no han llevado nada de este asunto, se actuó debidamente durante los 30 años anteriores.
quería explicar que los días que quedamos que íbamos a ser muy rigurosos con los tiempos. Ha sido 4 minutos y medio exactamente de los 3 que tenía. Digo, para que, no sé, el señor consejero tiene la palabra. Sí, con brevedad, para concluir exactamente en la misma línea. Mire usted, todos los medios de comunicación para este Gobierno tienen el mismo tratamiento, el mismo respeto y, por tanto, a todos le vamos a exigir el cumplimiento de la ley con todas las consecuencias y al mismo nivel. Yo no sé si ustedes lo hacían así antes, ¿eh? Nosotros sí, no tenga usted ninguna duda. Y de verdad, créame cuando le digo que el procedimiento que se articula es el correcto. Cuando detectamos cualquier tipo de irregularidad o de emisora ilegal, se actúa. Digo, 3.000 actuaciones hemos hecho, 3.000 actuaciones hemos hecho, que se dice pronto, y hemos comunicado los cierres, y se han cerrado, se han vuelto a abrir, volvemos a actuar. Créame que esta administración, este Gobierno es proactivo en que se cumpla la ley con todas las consecuencias. Pero este problema, que viene heredado de ustedes, hay una oportunidad de oro ahora de que el Gobierno de España pueda abrir el espectro radioeléctrico y que se puedan otorgar nuevas emisoras de frecuencia modulada. Esa es la solución definitiva a este problema. En cualquier caso, mientras se incumple, si alguien incumple la norma, vamos a actuar como marca la ley. Ese es el resumen de todo lo que les he dicho esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos.